Preocuparse no cambia nada, pero confiar en Dios lo cambia todo. Cultivar una relación de amor con Dios es la única cosa que debería preocuparnos, pero según parece, es la única cosa de la que no nos preocupamos en absoluto. Vivimos ansiosos y perturbados casi todo el tiempo por asuntos completamente intrascendentes. El clima, la apariencia física, el color del pelo, el gato del vecino que te camina por el techo o el perro que te ensucia la vereda son ejemplos sencillos de lo preocupado que podemos estar por tonterías. ¿Y qué cuando encendemos el ordenador y nos encontramos con un comentario negativo? Cualquier cosa nos pone de mal humor. Sin embargo, no es habitual que alguien pierda el sueño por agradar y conocer mejor a Dios. De estas cosas ni siquiera los creyentes nos preocupamos. Pensemos juntos. La autoridad espiritual que necesitamos proviene de nuestros tiempos de intimidad con Dios, al igual que la autoridad y la sabiduría de Jesús procedían de sus profundos encuentros con el Padre en el monte de la oración. Lucas 6, 17 y 18. Qué bien haríamos en comprender que el éxito en la vida y en el ministerio dependen del éxito en el lugar secreto y que la presencia y el poder van de la mano. No solo eso, la comunión con Dios aumenta nuestra fe. De todos los discípulos, solo aquellos que habían estado orando con Jesús en el monte tuvieron la fe suficiente para pedir fuego del cielo. Los demás, aunque tenían la autoridad para hacerlo, no pudieron siquiera expulsar un simple demonio que poseía un niño. Lucas 9:40. La falta de fe es la consecuencia del descuido en la vida de oración. Recuerda que el apóstol Pablo nos enseñó que la fe viene por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Romanos 10:17. Nos acechan demasiadas distracciones. Por lo tanto, si quieres aumentar tu fe, deberías dedicarte más a la comunión con Dios y menos a tus pasatiempos favoritos. Para muchos, esto significará menos tiempos en las redes sociales. La oración nos da el poder para vencer la tentación. Ese fue el recurso utilizado por Jesús. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan 6:15. El ministerio público de Jesús crecía rápidamente, pero nunca descuidó su vida secreta de oración. Es más, crecía en la misma proporción. Pero su fama se extendía más y más. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5, 15 y 16. Haríamos bien en recordar esta enseñanza, ya que las ocupaciones y preocupaciones de la obra suelen separarnos del Dios de la obra, y ningún éxito ministerial o laboral podrá compensar jamás la falta de comunión con Dios. Los predicadores solemos destacar solo los beneficios personales de la oración. Por supuesto que debemos hacerlo, pero el centro de la relación entre Dios y nosotros no deberíamos ser nosotros. Sin embargo, muchas de nuestras oraciones persiguen un interés netamente personal, más que el simple deseo de estar con Dios. Nos acordamos de Él cuando tenemos una petición o necesidad, pero ¿lo buscamos con la misma energía cuando la vida nos sonríe? ¿Cuánto tiempo pasamos en su presencia sin pedir? Y no decimos que esté mal hacerlo, pero no deberían ser nuestras necesidades las que nos motivan a buscar a Dios, sino el anhelo por su presencia, el ferviente deseo de amarlo más y conocerlo mejor. El Señor ha dicho: me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8:17. La palabra temprano hace referencia a prioridad, es decir, levantarse temprano para orar.
Una persona podría madrugar para estudiar o terminar un proyecto de trabajo y luego dedicarse a la oración. Seguiría siendo temprano, pero orar no sería lo primero que hiciera en el día. Dios acepta lo primero y lo mejor, aun cuando esto sea tiempo. Para David, Dios era su primera preocupación. Me levanto temprano, antes de que salga el sol, y clamo. Salmo 119, 147. Su pasión por Dios era tan intensa que una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: contemplar la hermosura del Señor. Salmo 27, 4. Los grandes personajes bíblicos eligieron cuidadosamente el momento del día para orar. Job 1:5, Abraham, Génesis 22, 3 al 5, Moisés, Éxodo 33, 7 y 9, y David, Salmo 63, 1. Madrugaban para encontrarse con Dios. Sin embargo, nuestro máximo ejemplo fue Jesús. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Marcos 1:35. Lucas nos dice que era una práctica normal en él, pero él se retiraba a menudo para entregarse a la oración. Lucas 5:16. Dean Vaughan comenta este versículo. No se trataba de un solo retiro, ni de un solo desierto, ni de una sola oración. Todo es plural en el original. Los retiros se repetían, los desiertos eran más de uno. Las oraciones eran habituales. Debido a las demandas ministeriales, era frecuente que Jesús no encontrara tiempo para comer. Marcos 3:20. Pero sí encontraba tiempo para orar. Y recuerda que era el Hijo de Dios. No tenía pecado para confesar ni error que lamentar, tampoco incredulidad para dominar o falta de amor para superar. Jesús no buscaba alguna cosa de Dios, pues lo tenía todo. Incluso dijo que su Padre siempre lo escuchaba. Juan 11:42. No había un interés mezquino en sus tiempos de búsqueda, sino el deseo de tener comunión con el Padre, escuchar su voz y obedecerlo. Su trabajo era agradar al Padre, y la redención del mundo fue simplemente una consecuencia. Cierta vez, un joven visitó el hogar de un anciano que nunca había perdido el primer amor por Cristo. Este yacía cómodamente sentado en el pórtico de su cama, contemplando el hermoso atardecer. El jovencito se acercó y le hizo esta pregunta: ¿por qué la mayoría de los cristianos buscan intensamente a Dios durante algún tiempo después de su conversión para luego caer en una vida complaciente, religiosa y ritualista, y terminan viéndose iguales a sus vecinos que no son cristianos? Me han contado que usted ha buscado fervientemente a Dios a lo largo de toda su vida. La gente ve algo en usted que no se ve en la mayoría de los otros cristianos. ¿Qué lo hace diferente? El anciano sonrió y luego dijo: un día estaba yo tranquilamente sentado en este mismo lugar junto a mi perro. De repente, un hermoso conejo blanco pasó delante de nosotros. Mi perro saltó y corrió apasionadamente detrás de él a través de las colinas. Pronto, otros perros, atraídos por sus ladridos, se unieron. ¡Qué espectáculo fue ver esa jauría corriendo y ladrando a través de las ensenadas, terraplenes y espesuras! Sin embargo, gradualmente los perros, uno a uno, dejaron la persecución. Solo mi perro continuó acaloradamente persiguiendo el conejo blanco. En esta historia, joven amigo, está la respuesta a tu pregunta. El muchacho se sentó en silencio para reflexionar y finalmente dijo: no entiendo. ¿Cuál es la conexión entre la persecución del conejo y buscar a Dios? No entendiste, porque no hiciste la pregunta correcta, contestó el anciano. ¿Por qué los otros perros dejaron de perseguir al conejo? La respuesta es: ellos
no habían visto al conejo. Si no ves la presa, la persecución es muy difícil. ¿Cómo es posible que los discípulos tuvieron semejante pasión y valentía para predicar a pesar de tanta persecución? ¿Cómo es posible que vivieran increíblemente apasionados por Cristo al punto de dar su vida por Él? La respuesta es que ellos vieron la presa. La clave para que el amor por Dios no se apague y nuestros ministerios sean tan efectivos como los de los apóstoles es pasar mucho tiempo con Jesús. El secreto sigue siendo el lugar secreto.